concentrarnos en lo que el Señor nos quiere hablar hoy. No lo que el hombre quiere, porque yo no tengo nada que darles a ustedes. Lo que tengo para darles es lo que el Señor me ha enseñado a mí, lo que el Señor me ha mostrado para ustedes. Así que estamos listos para poder recibir la palabra que son de esos domingos, de esos días que me siento muy animado con la palabra. Yo casi siempre estoy animado con la palabra igual, pero hoy te siento algo especial con la palabra del Señor. Y la palabra que voy a compartir con ustedes le he puesto como título: la permanencia te hará fructífero. La permanencia te hará fructífero, ¿verdad? Y es interesante, y lo vamos a ver a través de la palabra del Señor, porque si algo queremos ser en el Señor es que queremos ser fructíferos, queremos poder dar fruto. El fruto nos va a ayudar a poder alcanzar lo que tenemos, y lo vamos a alcanzar a través de la permanencia. Pero vamos a la palabra, ¿verdad? Y es que, miren, el Señor, particularmente a Jesús, y la palabra en general, le gustaba usar muchos ejemplos de lo que era el sembrar, ¿verdad? Lo que era la siembra, la cosecha. Y aquí vamos a ver a Jesús de su boquita, ¿verdad?, explicar ciertas cosas que son importantes. Pero antes de yo entrar al texto principal, quiero irle diciendo qué estaba pasando antes de ese texto principal. El texto principal está en el libro de Marcos, en el libro de Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 9. Pero vamos a ir quiero ir a un versículo antes. Dije que era Juan 15, quiero ir al 14. Vamos a ver, Juan 14. Para que vayamos viendo qué estaba pasando en esas circunstancias, porque cada vez que Jesús hablaba con una autoridad hermosa y hablaba para bendecir nuestras vidas. Y aquí estamos viendo a Jesús ya listo para hacer la voluntad del Señor. Vemos en el capítulo 14 al Señor hablando a los discípulos de que no se angustiaran, ¿verdad?, que confiaran en Él. Los estaba consolando, dice el texto dice el título del texto: Jesús consuela a sus discípulos, ¿verdad? Jesús estaba allí hablándole a ellos de que confiaran en Él, ¿verdad?, de que Él tenía control de sus vidas, que Él les iba a amar, ¿verdad?, que Él le iba a cuidar siempre. Y allí estaba también hablando con Tomás, diciéndole que Él era el camino, y que Él era la verdad, y que Él era la vida, ¿verdad?, y que nadie llegaría al Padre si no era por Él. También estaba con Felipe allí, ¿verdad? Y Felipe le dijo: muéstrame el Padre y con eso nos basta, le dijo Felipe a Jesús. Y Felipe le dijo: pero Felipe, tanto tiempo que llevo entre ustedes y todavía no me conocen. Así que estaba él ahí lidiando con ellos, con sus discípulos, dando los detalles finales. Finalmente, en ese capítulo 14, Jesús da la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad?, que ya hablamos un poco el viernes pasado, pero aquí Él está prometiendo de que Él no lo iba a dar solo, ¿verdad?, que Él iba al Padre, pero que Él iba a pedir a Él que nos enviara otro consolador. Porque Él sabía que los discípulos se habían apegado a Él y que Él les había consolado. Y el hecho de que Él se fuera, para ellos era muy difícil, así que ellos estaban ahí, ¿verdad?, en esa dinámica de duelo. El Señor se va, ¿qué va a pasar con nosotros ahora, verdad? ¿Qué ocurrirá ahora? Pero le decían: no, tranquilos, que yo voy a enviar a otro, yo voy a enviar al Consolador. Así que en ese contexto está Jesús, en ese capítulo 14 y 15, hablando con sus discípulos. Y ya en el 15 Él les va a entregar una joya para mí. Él está listo para entregarle una joya que si ellos la seguían, iban a poder obtener la victoria. Así que vamos entonces al libro, a Juan capítulo 15, versículo del 1 al 9. Juan 15, del 1 al 9. Y dice la palabra hermosa del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios, pero la palabra que les he comunicado, por la palabra que les he comunicado, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así que como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas.
y el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separado de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mi palabra permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestra así que son mis discípulos. Así que como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Permanezca en mi amor. La permanencia te hará ser fructífero, ¿verdad? Es la palabra que le he puesto, el título que le he puesto a la palabra. Padre bueno, mi Dios y mi Rey, estoy confiado en que tú nos has entregado en toda tu palabra unas joyas hermosas, pero esta en particular es una palabra que ciertamente no nos va a dar un domingo para poder desarrollarla, porque encierra unos principios del reino, encierra unas verdades que si las seguimos, Señor, vamos a poder lograr todo aquello que tú tienes separado para nosotros, Señor. Que si la entendemos y la aplicamos, Señor, va a ser de inmensa bendición a nuestras vidas. Así que te ruego, Espíritu Santo, que nos des la revelación de esta palabra, que nos las hagas entender y que nunca más la olvidemos, Señor, porque estoy confiado que si entendemos esta palabra que tú le estás dando a los discípulos en aquel momento, pero que hoy nos las entregas a nosotros, Padre Santo, nuestras vidas van a cambiar por completo. Te lo pido, Padre bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y ando en las de animar a la iglesia a que escriban, a que apunten, ¿verdad? A que se lleven las notas para que puedan luego repasarlas, a que luego este video de hoy se edita, ¿verdad? Yo me tomo la tarea de hacer esa edición que me toma fácilmente una hora y pico. Es porque tengo que escucharla completa otra vez y yo pues, me toca hacerlo a mí por este momento, en lo que el Señor va trayendo y añadiendo personas que nos ayuden en todas esas áreas. Y luego pues hay que editarla y hay que pasarla a YouTube y hay que hacer un montón de cosas y se suben. Todo eso para que ustedes tengan la oportunidad de repasar la palabra. Con eso les digo, ¿verdad? Que es importante y que les animo porque hay un trabajo que se hace que sé que va a ser de bendición para ustedes. Así que les animo a que luego repasen y que apunten, ¿verdad? Porque hemos llegado a la casa del Señor para que Él nos hable. Entonces queremos recordar lo que nos habló, no queremos escucharlo hoy ya y que se vaya mañana ya ni nos acordamos. Así que esa, ¿verdad? Es mi exhortación en la mañana de hoy. Bueno, Jesús está aquí dándonos las reglas del juego, básicamente. Está diciendo cómo funcionará su reino aquí en la tierra. Básicamente nos está dando el mapa para poder ser felices y para poder tener todo lo que necesitamos. Ahí está, en esa parábola, en estos textos que le acabo de leer, es mi entendimiento, que Dios nos está dando un mapa para seguir, para poder descubrir lo que es la felicidad, lo que es la plenitud del gozo, lo que es alcanzar lo que Él tiene para nuestras vidas. Es decir, el mapa de su reino aquí en la tierra. Así que comencemos ahí poco a poco a ver hasta cuándo nos dé el tiempo a ir estudiando estos versículos que son de gran bendición y que debemos entenderlos claramente, nos conviene poder entenderlos claramente. Entonces, comenzamos por definir qué es la vid. Porque yo sé ustedes todo lo de momento yo digo la vid, dicen, ¿qué será eso, verdad? Bueno, la vid es un arbusto que se le denomina un arbusto trepador. Un arbusto trepador cuya fruto es la uva. Ese es el fruto, la uva. Y de esa uva, ¿qué hacían en ese entonces? ¿Verdad? Hacían el vino. El vino que era una bebida típica, folclórica, normal de esa época, ¿verdad? La gente la usaba mucho en ese tiempo y hay muchas parábolas que tienen que ver con el vino. De hecho, interesantemente, el primer milagro que el Señor hace, lo hace con el vino. Y era importante ese árbol porque el fruto, ¿verdad?, se disfrutaba. Así que Él dice que Él es ese árbol. Él es ese árbol. Por ahí comienza Él definiendo eso, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera. Es decir, no la vid que iba a dar un fruto, que es una uva,
que esa uva se iba a convertir, ¿verdad? Se iba a convertir eventualmente en un buen vino, pero que el vino cuando tú lo tomas se acabó y no hay más nada. No, eres la vid verdadera. O sea que el árbol del cual sale el fruto, del cual íbamos a poder disfrutar en la eternidad. No solamente un ratito, sino que eres la vid verdadera. Y dice, y mi Padre es el labrador. ¿Ves? Aquí vemos las funciones de los dos, pero están los dos siendo uno, pero cada uno teniendo una labor principal. Esta parábola de agricultura y que tienen que ver con plantar, se da mucho en la palabra. A él le gustaba mucho usar ese término. Y es un principio de reino que el Señor quería que aprendiéramos y que aplicáramos. Lo que el Señor da, no Él lo da para demostrar que sabía mucho. Él no hablaba lo que decía para que la gente entendiera que Él era el Hijo de Dios. No, Él lo hacía porque en esas parábolas, en esas enseñanzas, había vida para ti y para mí. Y Él sabía que aquella gente la necesitaba, pero que usted y yo, 2000 y pico años después, también nos iba a hacer falta esa misma palabra. Y yo creo que esta parábola en particular, esta enseñanza en particular, se puede dividir en al menos 3 partes. La primera parte que podemos ver aquí es que el que no siembra no disfrutará de ningún fruto, ¿verdad? Si usted estuviese ahí apuntando, esa sería la primera parte. El que no siembra no disfrutará de ningún fruto, porque es una locura pensar que yo me pare, no digo yo aquí, que yo me pare en el terreno de mi casa y vaya a buscar aguacate cuando nunca he sembrado aguacate, ¿verdad? El que me ve dice, está loco. ¿Y qué estás tú sembrando? Esperando aguacate si tú nunca lo sembraste, ¿verdad? Es cierto. Entonces yo no sé cómo a veces en nuestras vidas nosotros esperamos resultados de cosas que nunca hemos sembrado. ¿Ves? Nosotros queremos paz en nuestra casa, pero no buscamos al príncipe de paz. ¿Ves? Nosotros queremos ser prósperos, pero no practicamos la enseñanza del diezmo de las ofrendas. Nosotros queremos que nuestros hijos tengan una vida fructífera, pero no le enseñamos a través de la palabra. Pues eso es una locura. No hay manera de que eso ocurra. Tiene que haber una siembra para poder cosechar. Así que pienso que la primera parte que nos enseña estos versículos es que el que no siembra no disfrutará de ningún fruto. En la segunda parte pienso que se puede describir de esta manera. Dice, de lo que siembras, eso cosecharás. De lo que siembras, eso cosecharás. Igual el mismo ejemplo. Si estoy en casa y yo tengo allí unas palmitas que no las sembré yo, creo que voy a disfrutar del fruto de otro, pero todavía no sé. Todavía no estoy tratando de ver si se da. Pero sería ilógico, ¿verdad? O sería una locura yo estar esperando de aquellas maítas de plátano aguacate. Digo aguacate otra vez porque es de lo más que me gusta, ¿saben? Así que lo tengo en la mente. Aguacate, no, eso no puede ser. Así que igualmente tú no puedes estar esperando un fruto en tu vida diferente del que sembraste. ¿Ves? Si no estás sembrando paz, no puedes esperar paz, ¿verdad? Así que eso es importante, es un principio importante. Y lo que yo estoy diciéndole hoy, usted lo escucha y dice, bueno, eso no es ninguna revelación. Ok, yo sé que es verdad, no es ninguna revelación, pero ¿y por qué sigues esperando cosas de las cuales no has sembrado? ¿Por qué estás esperando fruto del que nunca sembraste? El tercero sería que si no siembras, si no cosechas, pues no vas a poder comer. ¿Ves? Porque la realidad es que de lo que tú siembras, tú puedes esperar que vas a comer algo. Y en este tiempo no habían cupones, ¿sabes? En este tiempo no había nadie que le extendiera así necesariamente el gobierno intervenía para ayudarte, ¿no? El gobierno lo que hacía era imponer tributos y recolectar dinero, pero era para hacer obra de gobierno, para hacer cajetera en aquel tiempo, Roma, para seguir expandiendo su reino, para equipar al ejército. Pero no era para darle nada a la gente, no era para darle nada a nadie, no era para nada eso. Así que si usted entiende solo esta parte de la predicación y usted logra aplicarlo, usted será la persona más feliz del mundo. No tengo duda ninguna. Y estará preparado para cuando el Señor regrese, irse a disfrutar con Él la plenitud de lo que tiene separado para usted. Pero es otra locura, y yo creo que la palabra locura hoy va a estar por ahí permeando en el mensaje. Pero no se llama
usted está loco. Ese no es el tema del mensaje. Bueno, estamos locos por Cristo, ¿verdad? Pero no estamos dementes. Pero va a pasar mucho, ¿verdad? Creo que el Señor está diciendo, ¿qué pasa contigo? Que tú tienes estas expectativas cuando tú no has hecho nada para eso, ¿eh? Tiene que ver con eso. Ahora bien, Dios siempre liderea con el ejemplo. Él no pide que tú hagas nada que Él no estuvo dispuesto a hacer. Él vino y dio a su Hijo amado, ¿verdad? Para demostrarte que te amaba. Y así vemos una y otra vez en la palabra cómo lo que Él dijo y lo que Él nos recomendó que hiciéramos, Él lo hizo primero, ¿verdad? En nuestras vidas, por ejemplo, ¿qué plantó Él en nuestras vidas? Bueno, Él plantó, como vimos en los capítulos anteriores, Él plantó primero que nada a su Hijo. Nada más y nada menos que su Hijo. Es decir, que Él lo que plantó no fue lo que le sobró. Y mire, a veces vivimos nuestras vidas queriendo vivir de lo que cae de la mesa. ¿Ves? Antes, cuando se reunía la familia, se reunía en una mesa, pues los perros que a veces estaban en las casas, de lo que caía en el piso ellos comían, ¿verdad? O de lo que alguien soltaba que no le gustaba, el perro comía. Pero la invitación que el Señor nos hace no es a comer lo que sobra. La invitación que el Señor nos hace es a sentarnos a la mesa con Él, comer con Él de lo que Él tiene para nuestras vidas, que es lo mejor, lo que tiene preparado para nuestras vidas. Pero a veces nos resulta de alguna manera más fácil comer de lo que sobra. No, la invitación a esta mañana es que te sientes a la mesa con Él, porque Él quiere que tú cenes con Él. De hecho, dice la palabra que en la eternidad Él irá y nos servirá. Miren qué clase de privilegio. Él va y nos va a servir. Nos va a servir unas sopitas de jamón, chorizo, jica. Ahí, los menús van a ser hamburgues. No nos va a servir las cosas que nunca hemos visto, pero son deliciosas. Ay, Dios mío, mala hora entre ellos ahora, ya son las 11:15. Aleluya. Así que Él vino, ¿verdad? Y nos sembró primero que nada a su Hijo. ¿Qué otra cosa Él plantó? Él plantó en nuestras vidas el Espíritu Santo. Él no nos dejó solos. Él nos envió al Consolador, aquel por el cual hoy estamos aquí en su casa, ¿verdad? El Espíritu Santo, para que pudiéramos dar fruto en nuestras vidas. No hay manera, los discípulos no tenían manera ninguna de poder haber hecho lo que hicieron si no fuera por el Espíritu Santo. Y Él les advirtió, Él les dio la ruta de trabajo. Y ustedes van a ir y van a predicar este evangelio a toda criatura. Ir y predicar las buenas nuevas del evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones. Pero esperen a que llegue el Espíritu Santo, porque ese es el poder. Así que el Espíritu Santo se mueve como consolador, se mueve como poder en tu vida, se mueve como un amigo, se mueve como aquel que te ayuda. Es una persona que viene a bendecir nuestras vidas. Así que Él plantó en nosotros y Él está esperando un fruto. La pregunta es, ¿qué fruto está dando Dios en tu vida? Algo de lo que tenemos que analizar. También tenemos que analizar si el Señor sembró en nuestra vida, qué terreno el Señor encontró en nuestra vida. Encontró una tierra fértil. Tú estás dando la oportunidad al Espíritu Santo a que crezca en tu vida y que dé el fruto para el cual fue sembrado. Bueno, pastor, yo no sé, yo no sé, no estoy seguro. Bueno, pues vamos a asegurarnos. ¿Cómo nos aseguramos eso? Bueno, porque estamos haciendo lo que Él nos envió a hacer, ¿verdad? Estamos siendo fieles en lo que Él nos entregó. Miren cómo lo plantea Marcos capítulo 4, versículo 4 al 9. Y voy a leer de la nueva versión internacional, igual que leí al principio, cuando lo dije. Marcos 4 al 9. Dice, Marcos 4, versículo 4 al 9. Sucedió que al esparcir en las semillas, una parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de las semillas cayó en tierra entre espinos, que al crecer ahogaron las plantas y no dieron fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió
hasta 30, 70 y 100 veces más. Y dice el Señor, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Es decir, atentos a esto, ¿verdad? Que Él está listo para sembrar algo en ti, pero hay que ver qué terreno encuentra. Que si encuentra un terreno fértil para poder crecer en tu vida. Si ese terreno se sigue, y aún si es fértil, si lo estamos abonando. ¿Cómo abonamos nuestro terreno? Lo abonamos escuchando la palabra, estudiando la palabra, orando al Señor, sirviendo en la obra del Señor, siendo obediente. Todas esas características son abonos a la tierra en la cual el Señor sembró en tu vida. Y si eso está ahí, el fruto va a ser un fruto precioso. Dios plantará cosas inclusive que no son naturales en tu diario vivir. Y lo hará porque Él desea plantar semillas que resulten de bendición a tu vida. ¿Cómo cuáles, pastor? Bueno, Él planta unas semillas bien bonitas, bien especiales. Por ejemplo, ay, gracias, joven. Por ejemplo, Él planta la semilla del perdón. Miren qué hermoso, ¿verdad? O sea, Él con su palabra va allí al terreno que tú estás provocando, en oración, en ayuno, en servicio, en fidelidad a la obra del Señor. Y cuando está ese abono ahí listo, Él viene y siembra ahí una semilla de perdón. Y tú comienzas a encontrar la manera de perdonar a aquellos que te han hecho daño. Y ese perdón es importante porque si tú no logras hacer eso, te retrasas. Porque el perdón no carga al que causó el daño. El perdón carga al que no ha logrado perdonar. Nos quedamos ahí con eso. La persona por allá haciendo su vida y a lo mejor ni piensa en nosotros, y nosotros acá cargando con esa raíz que nos ata, que nos detiene. Pero el Señor viene y de manera sobrenatural, a través de una palabra, va y siembra en ti una semilla de perdón, por ejemplo. Siembra una semilla de paz. De momento tú enfrentas una situación difícil y el Señor de momento comienza a trabajar en tu vida y da paz. Yo salía de aquí un culto en Navidades, un culto que tuvimos de mucha asistencia, precioso. Íbamos tan contentos. Y ese era el tiempo que tenía la otra guagua que no podía usarla, andaba en la Toyota. Y vamos por ahí, la pastora y yo hablando, ay, gloria a Dios, la verdad que yo no me imaginé, qué bueno que llegó la gente, y de momento el aire dejó de enfriar. Eso no es nada, eso es bobería, yo bajé cristal. Y pegué a Jaime, de momento la aguja de calentar se puso allá a lo último. La aguja se calentó, tuve que apagarle una esquina. Y yo de alguna manera, con la pastora me eché a Jaime. Yo dije, ay, enemigo de las almas, qué bruto eres, ¿verdad? Qué bruto eres, porque ya te veo venir de lejos, pero nada, estamos haciendo lo que el Señor nos manda a hacer, así que nos caímos un jato. De verdad se los digo, eso lo hace el Señor, porque yo no tenía más ni un cajo. Si se dañaba, me quedaba literalmente a pie. Y a pie me quedé, con las nenas y demás, la dinámica. Pero me quedé por ahí por una justa que hacía un poquito de sombra, ¿verdad? Y entonces llamé a José. ¿José está conectado? ¿No? Ya, pues llamé a José y José me dijo, no, pastor, yo voy para allá. Y llegó allí y dejó que se enfriara la guagua. Y entonces pues finalmente llega a mi casa, ¿no? Y se resolvió el problema. Y se resolvió y me costó, pero miren, la guagua me la dio Dios. Él me dio las finanzas para yo comprarla. Él me da el dinero para yo repararla. O sea, como quiera la gloria es para Él. Como quiera, Él se entrona en mi vida. Se dañó, me la arregla. Pero el testimonio no es que se dañó, el testimonio es que Él se dañó y eso pasa. Yo no tengo que aprender a diablo por eso, ¿verdad? Pues, se pasó. Esas son cosas que ocurren. Una manguita, pero tú sabes que una manguita ahí tonta que no vale nada, fue la que se dañó. Se la cambiamos y se acabó el evento. Pero Él sembró en esa vida, en ese momento, ya Él sembró paz en mi vida, ¿verdad? Así que ese fruto está constante. Y de momento, cuando vino ese problema, ese fruto de la paz vino y salió. Y me dio tranquilidad, ¿verdad? Porque estaba sembrada esa semilla ahí. La semilla yo no la sembré, la sembró el Señor. ¿Cómo la sembró Él? A través del Espíritu Santo. Eso es lo que Él hace en nuestras vidas, ¿verdad? Así que es lo que busca hacer. Así que no importando tus circunstancias, no importando cómo tú llegaste a este mundo, tu vida está en los planes de Dios. Y Él ya ordenó tu nacimiento, Él creó quien tú eres y lo hizo para bendición. Bueno, yendo ya al versículo número 2, ya hablamos del primero que decía, yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador, ¿verdad? Y qué lindo que es la vid de la cual sale el fruto y Él quiere que estemos pegaditos a Él. Lo vamos a ver
¿verdad? Él quiere que él se dio la tarea de ser el árbol. Dice, yo soy el árbol, yo me sembré, me sembró mi padre. Y yo tengo la capacidad, tengo buenas raíces y tengo la capacidad de darte buenos frutos. Ahora tienes que tú pegarte a mí. Y no solamente es que eres la vid, ¿verdad? No solamente es que eres ese árbol que da frutos buenos, sino que quien lo labró, quien lo sembró allí fue el Padre. O sea que eso está ahí cuadrado para no fallar. Ahora depende, vamos a ver qué nos toca a nosotros. Vamos al segundo versículo. Dice, toda rama que en mí no da fruto, él la corta. Toda rama que en mí no da fruto, él la corta. ¿Él la corta porque él es cruel? No, él la corta porque en la manera, si él quiere seguir creciendo, si ese árbol quiere seguir siendo fructífero, tiene que limpiar esas ramas que no sirven. ¿Ves? Yo estaba preguntando de la mata que te conté que tengo allí de guineo, que cómo se mantenía eso. Y dije, ¿cómo se mantendrá esto? Porque eso estaba ya ahí. Pues me puse a averiguar y dice mi papá tiene varias matas de plátano sembradas en su casa de guineo. Me dice, no hijo, pues lo que tienes que, la clave es, todas esas palmas que se van cayendo, córtalas. No las dejes pegar ahí porque si se queda con estas hojas secas, la palma se daña. Y dije, wow, qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo hacemos al Señor, verdad? Toda rama que en mí no da fruto, él la corta. Y yo sé que suena un poco fuerte, pero es importante, ¿verdad? Que entendamos que fuimos diseñados para dar fruto. Fuimos diseñados para dar fruto. Ahora bien, eso lo va a hacer el Señor. Toda rama que en mí no da fruto, él la corta. Él se encarga, ¿verdad? Él sabrá. Y él es justo. Él es justo para hacerlo. Pero dice, ese mismo versículo 2 dice, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Esa es la multiplicación del Señor tan hermosa, ¿verdad? Tú estás dando ya fruto, pero Él quiere darte más. Él quiere darte más. Esta mañana tú estás aquí y Él quiere darte más. Él te ha dado paz, Él te quiere dar una doble porción de paz. Él te ha dado vida, Él te quiere dar más vida, ¿verdad? Él te ha dado salud, te quiere dar más salud. Él te quiere bendecir 1000 veces más, dice la palabra. Pero para que eso ocurra, hay que podarte. Hay que darte unos detallitos para que podamos estar bien. Y así que dice que el que no da fruto, Él lo corta. Pero el que se queda, el que está dando fruto, Él lo poda. Y la poda pues crea incomodidad en nuestras vidas, no hay duda, ¿verdad? No hay duda de que la poda en nuestras vidas a veces causa situaciones que no deseamos necesariamente. Pero Él las provoca con la única intención, no es para mortificarte. Él crea podas en tu vida para darte más. Cuando tú veas que el Señor está pasando por un momento de dificultad, que tú lo ves como dificultad, digamos prueba, confía en el Señor, ¿verdad? Que el labrador y el Jesucristo, que es la verdadera vid, te quiere dar algo más. Algo Dios está haciendo para que sigas adelante. Todos los que estamos en Cristo seremos podados para cumplir su propósito de nosotros. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es? Que llevemos más fruto. Él quiere que llevemos más fruto. Somos expertos en estar satisfechos con poco, pero Dios quiere darnos más. A veces nosotros tenemos esa condición, ¿verdad? Que, pues, si tenemos esto, ay, qué bueno. Decía Pastor Phil, yo hablaba con él el sábado pasado, y me decía que cuando él hablaba de la prosperidad para la iglesia, que no es la prosperidad esta que se predica, de que si tú no tienes dinero, tú estás fuera de la voluntad del Señor, porque hay dos tipos de prosperidad, de verdad. Está la prosperidad que se predica, la prosperidad de Dios. Dios los quiere prosperar, eso no hay duda. Pero hay la prosperidad que predica, que dice, si tú estás pobre, si tú no tienes tantos recursos, si tú no andas en Mercedes o en Lexus, pues tú estás en pecado y tú no estás haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Si tú andas en Lexus, tú estás ahí en la unción de Dios grande, ¿verdad? En el poder de Dios. Y está la prosperidad que tiene que ver con que Dios te da lo que tú necesitas, ¿verdad? Entonces esa es la que nosotros predicamos, que Dios te va a dar lo que quiere darte, llámese Mercedes, llámese Toyotita, llámese Hyundai, no importa, Él te va a dar y con lo que Él te dé, tú vas a ser pleno y vas a ser feliz, ¿verdad? Aleluya. Y esta es la prosperidad que nosotros queremos, pero Él quiere darte más. Que su intención siempre es una intención de multiplicar. Si quieres más frutos, eso es bueno, porque quieres que tus capacidades estén a la altura
del potencial que Dios te ha dado, ¿verdad? Si tú estás enfermo, tú quieres estar bien, pues por supuesto, sigue orando porque tú estés bien. Esa es la voluntad del Señor, que estemos bien, aunque en el proceso Él te vaya poco a poco podando. A veces la enfermedad llega a nuestras vidas para podarnos. Esa es la realidad. No es porque estamos en pecado, es porque llegó, porque nuestros cuerpos se van a enfermar, ¿verdad? So, tenemos condiciones naturales, es así. Uno se analiza y uno se va viendo cómo ya no es igual. Yo hace 20 años me daba una caída y me levantaba y seguía andando. Esta vez que me caí, todavía me duele la rodilla. Y ya van ¿cuánto? Como 4 meses. Entonces ya tú te levantas y estás pendiente de las pastillas que te tocan, ¿ves? Después de una edad. Yo empecé con una, ya voy como por 5. Pero aún en ese proceso Dios brega conmigo, me muestra su misericordia en todo tiempo. Pero yo sé que mi cuerpo, ¿verdad? Yo estoy en un proceso de mi vida donde uno analiza y intenta ser lo más productivo que pueda en el tiempo que le quede, ¿verdad? Esa es mi meta ahora, que yo sea lo más productivo, que trate de poder de administrar mi tiempo de una manera que sea que el fruto que Dios me dio, otros puedan disfrutarlo. Así que es lo que Dios quiere hacer. Entonces, no porque estés conectado con Dios significa que no vas a ser podado. Vas a ser podado. Es el proceso que Dios ha creado para nuestras vidas y lo vemos en la iglesia. Todo lo contrario, la diferencia es que esto ocurre para poder darte más, que es lo lindo. Hay que estar dispuesto a ser podado, porque todo lo que queremos, los frutos, todos queremos los frutos, pero no necesariamente queremos los procesos. Pero el proceso es importante, porque el proceso nos alienta. Por eso es que la importancia, ya hoy día no es tanto, pero todavía las comunidades orientales atesoran mucho la figura del abuelo, ¿verdad? La figura del viejo, y del viejo no como decirlo algo despectivo, sino como una honra. Donde único eso de viejo es como despectivo es en Puerto Rico. En otras culturas, cuando dice el viejo, es un título de honor, es de honra. Y ya hoy, y viejo hoy, pues hay que ver, ¿verdad? Porque todavía por ahí hay gente de 80 años que tú los mires. Pues, ¿sabes? No eras viejo. Cuando yo era jovencito, ya una persona de 50 años ya era una persona, porque ya estaba a punto de retirarse. Pero ya eso cambió. Pero lo que sí quiero decir con eso es que entre más caminamos, más aprendemos, ¿verdad? Y es una bendición. Por eso es que es importante, y por eso es que siempre buscamos la figura del viejo para ver cómo piensa. José, al igual que yo, teníamos esa característica, ¿verdad? Cuando sentábamos de jóvenes, me gusta sentarme con mis abuelos, con las personas mayores, a que me hicieran esas historias de lo que ocurría antes. Lo disfrutaba mucho. Así que es parte del proceso. El 3 dice: ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. El Señor ya nos limpió cuando seguimos mirando la vid, ¿verdad? Y la vid hay que limpiarla. Tiene unas hojas que hay que secar, ¿verdad? Pero ya el Señor nos limpió. Él nos limpió con su palabra. Esta palabra, esta revelación que tiene que ver con limpieza, porque si entendemos, no tendremos que pasar por esto de una manera atropellada. No es lo mismo cuando tú estás pasando por un procesito que tú dices, aquí está Dios bregando conmigo algo. Señor, pues déjame orar, déjame buscar más de Él, porque yo tengo que aprender este proceso que está pasando. Algo Dios quiere darme, déjame aprender. Eso no es lo mismo cuando tú ves el proceso y dices, ay, otra vez, ¿qué irá a pasar ahora? Te comienzan a llegar esos pensamientos de pesimismo a tu vida. Otra vez me siento mal, otra vez estoy así. No es lo mismo cuando tú sabes que Dios está en control. Cuando Dios está en control, tú dices, bueno, Señor, tú me quieres enseñar algo nuevo. Déjame saber qué hay, yo quiero aprenderlo, voy a orar, revélate, yo quiero aprender de qué voy a aprender de esta situación para poder multiplicarme, para que tus frutos se multipliquen en mí. Dice el 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Y ese es un principio bíblico que se repite en muchas veces en la palabra. Lo vemos, por ejemplo, cuando dice, entre más se acerquen a mí, más yo me acercaré a ustedes. No hay duda que nos toca una parte, porque ya Él empezó, ya Él dio a su Hijo, 1, y envió el Espíritu Santo, 2, para cobrar nuestras vidas. Ahora nos toca a nosotros hacer la parte, ¿verdad? Tener fe, permanecer apegados a Él, tratar de cada día buscar algo nuevo, estudiar más la palabra. Cada vez que se abra un proyecto en la iglesia de hacer algo, estar ahí, servir en la obra del Señor, para que podamos permanecer en Él. Porque permanecemos en Él de diferentes maneras. Permanecemos en Él cuando somos fieles con lo que nos ha dado. Permanecemos en Él
cuando buscamos servir en la iglesia. Permanecemos en Él cuando nos gusta leer y estudiar la palabra, cuando nos proponemos leer y aprender la palabra. Permanecemos en Él cuando oramos, cuando buscamos de su presencia. Permanecemos en Él cuando somos obedientes a lo que Él nos ha dado. Dice, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen. Hay que permanecer en Él. Hay que buscar cada día cómo yo estoy seguro que estoy más apegado al Señor. ¿Qué estoy haciendo yo hoy que yo sé que estoy más pegado al Señor? Porque mire, iglesia, hay una gran tentación a pegarnos más a las cosas del mundo. ¿Ve? Se nos hace cada día más fácil meterle 2-3 horas a televisión que estudiar la palabra de Dios. Cada día el mundo se sigue integrando en nuestras vidas, y si no somos firmes y si no buscamos permanecer en Él, podemos tener sorpresas, ¿ves? Porque dice la palabra que somos peregrinos y extranjeros. Cada vez que usted lucha con llegar a la casa del Señor, es una buena señal de que tiene que llegar. Algo el Señor quiere hacer. Cada vez que usted, hoy me dijo alguien, no puedo llegar porque no me siento bien. Y yo pensaba, de todos los días, el domingo es que se enfermó para venir a la iglesia. Entonces, ¿qué me hace meditar eso a mí? Digo, si no puedo llegar, no puedo llegar porque estoy enfermo. Pero si puedo hacer el esfuerzo, llego. Porque no es casualidad, ¿verdad? Uno tiene que ir discerniendo, ¿verdad? Uno tiene que ir viendo, discernir es la palabra. Uno tiene que ir viendo qué está pasando. Porque es que precisamente el viernes es que me siento más triste. Porque es que el domingo es que me siento sin fuerza. Pues tú tienes que entender que eso es algo que tiene que ver con oposición para que tú llegues. Pastor, que si no llego a la casa, si no llego a la iglesia, pues me perdí. No. Porque nadie se pierde de la noche a la mañana. Tú te vas alejando poco a poco. Cada vez la razón por la cual tú no llegas a la casa del Señor se convierte en más liviana. Y cuando tú vienes a ver, si te levantaste y te das de la vista, ya no llega a la iglesia. Y de ahí a que no llegue, nadie que dejó la iglesia, nadie que está camina lejos del Señor, dejó la iglesia un día y dijo, me voy y no vuelvo más. Eso casi nunca pasa. Típicamente pasa poco a poco, y después se te hace muy difícil regresar. Aún sabiendo que debes estar aquí, no lo haces porque se te hace difícil, porque ya hay algo en ti que está imperando, que no es el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque dice la palabra que si permanecemos en Él, Él permanece en nosotros. Lo contrario es que si nos alejamos de Él se aleja de nosotros. Y nosotros tendemos a ser muy espirituales y tendemos a ser muy bondadosos, ¿verdad? Y nos ponemos poéticos, pero a veces queremos tener más misericordia de la que tiene el Señor. ¿Ves? Pero ¿qué dice la palabra aquí? Que el que no está en Él, ¿será qué? Será cortado. Ese es Jesús hablando. Jesús es que dio la vida por ti. Dice, si tú no estás pegado a mí, si tú no das fruto, yo te voy a cortar. ¿Ves? No solamente lo voy a cortar, sino que vamos a ver más adelante lo que va a pasar. Así que, fíjense que en esta parte de permanecer no llega, esta parte que habla de los que permanecen en mí y yo en ustedes, esa parte no llega hasta luego de que él habló de podar. Ya él habló de cortar y habló de podar. Luego de que habló de cortar y podar, que explicó el proceso que se va a dar, entonces habla de la permanencia. Habla de lo importante que es permanecer en Él. Ya él te dijo, te adelantó lo que va a pasar. Si permaneces en mí, no. Él dice, si das fruto, te podo para que des más fruto. Pero si no das fruto, te corto, te echo fuera, después te echo al fuego para que te quemes. Interesante, ¿verdad? Pero qué fuerte a la misma vez. Pero luego de haberte explicado el plan A y el plan B, te dice, bueno, pero si tú permaneces en mí, yo permanezco en ustedes. Si cada vez que algo anda mal, te quieres ir, si cada vez que algo no sale como tú pensabas, piensas en dejar de buscar del Señor, pues entonces significa que nunca dimos fruto. Porque el Señor ha sido bueno con nuestras vidas y decidimos enfocarnos en lo que nos va mal y no en lo que nos va bien. Como hablaba yo con Erika en estos días, le decía que hay personas que se empeñan en cuando ve un vaso con agua, se empeñan en verlo medio lleno, medio vacío. ¿Ves? Medio vacío. Cuando hay otros que dicen, bueno, le falta la mitad, o dicen, bueno, tiene la mitad. ¿Ves? Cómo tú ves la vida importa mucho. Yo soy la vid y ustedes las ramas.
el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Entonces, vamos de frutos a más frutos, a muchos frutos. Esa es la matemática del Señor. Verás, nos va multiplicando. Él siempre va a darte más. Si tú anhelas, cuando vemos la palabra del Señor, vemos en tantas ocasiones como el que se esfuerza y el que da más fruto, Él le da más. Lo vemos, por ejemplo, en la parábola de los talentos. Otra más de verdad que se da, que tiene que ver con fruto, donde Él le entrega a cada uno diferentes talentos. Y entonces el que multiplicó los talentos, Él le dio más. El que multiplicó. Yo en estos días estaba en la iglesia de Misrael Esquilín. Ustedes saben que yo les he comentado que mis nenas están en homeschool y están en una asociación de homeschoolers que se reúnen una vez al mes presencialmente en Canóvana, en la iglesia de Misrael Esquilín, que es una iglesia que cabe 1,000 personas y dan 2 cultos los domingos. O sea que ellos atienden a 2,000 personas el domingo solamente. Un templo. Yo voy allí de vez en cuando a soñar y lo miro así, porque las reuniones son en los salones de escuela bíblica, que tiene como 10 salones. Pero de vez en cuando voy allá y miro y sueño, ¿verdad? Y me comentaba en estos días una de las miembros que estaba allí, que ellos perdieron el templo que tenían para el huracán María. Así que tuvo mucho daño, iba a ser muy costoso repararlo. Y una persona que yo entiendo yo que iba a la congregación, creo que es así, les regaló un lugar, aquellos de Quicuete, de las empanadillas Quicuete. Entonces, le regaló un lugar increíble, que caben, como les dije, 1,000 personas. Allí los miembros se activaron, unos donaron el piso, otros el altar. Fue una cosa así de sobrenatural. Y yo decía, caramba, ¿y por qué eso no nos pasa allá en Ponce? ¿Verdad? Que venga. Yo, dentro de mi lógica como ser humano, yo pensaría que si yo voy a darle algo a alguien, yo busco al que tiene menos. Porque mi lógica es, bueno, si yo me pego, bueno, nunca me voy a pegar. Nunca. Si yo heredo, vamos a decir que no creo que nadie de mi familia tenga 1,000,000 de pesos, pero vamos a decir que yo heredo 1,000,000 de pesos y yo quisiera bendecir una iglesia, yo pienso en mi mente que yo buscaría una iglesia pequeña para ayudarla. Pero así no es que piensa el Señor. El Señor piensa, tú estás dando fruto, yo te voy a dar más. Tú estás creciendo de esta manera, yo te voy a dar más. O sea, es decir, que al que más está produciendo, el Señor le da más. Y lo vemos claramente en esto, ¿verdad? Va a poder, el poder ¿a quién? Al que da fruto. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Así es que obra el Señor en nuestras vidas. Entonces, yo recuerdo una vez, hablando de este tema del fruto, ¿verdad? Yo recuerdo una vez, yo tenía un trabajo que ganaba muy bien. Y cuando me llegó mi primer cheque, y yo hice la suma del diezmo, y dije, esto es mucho. Mire, bueno, Señor es mi testigo, yo no, ¿qué voy a decir? Ya yo, una persona ya madura en el Evangelio. Eso ya hace algunos años atrás. Hace ya 18 años más o menos, porque todavía yo no conocía a su pastora. Y yo dije, sí, la conocía, estábamos ya en ese proceso. Ya ella me estaba enamorando. Entonces, me senté a hacer el cheque y dije, yo estoy mucho chavo. Y en ese instante el Espíritu Santo me dijo, yo soy los que absorbo, yo te doy menos. Y yo, no, aguántate ahí, no sé, eso fue un pensamiento del diablo que se metió. Yo ahora mismo hago mi chequecito feliz, alabaré, hice mi chequecito, ¡pap! Y lo envié. Yo te resuelvo, ¿Por qué yo estaba viendo aquel número en diezmo? Porque el Señor me había prosperado. Entonces yo oro que todos ustedes, el Señor los prospere, ¿verdad? Porque entre más el Señor le dé, más prospera la obra del Señor. Él lo hace así. Esa es la manera, como les dije otra vez, ¿verdad? Él le dio al pueblo de Israel maná del cielo. Él abrió el mar rojo. Él le envió codornices. Y él pudo haber enviado también que cayeran perlas preciosas y oro del cielo. Él pudo haberlo hecho. Pero no. Es como él usó otra gente. Él le quitó a Faraón, le quitó a Egipto sus riquezas para dárselas al pueblo de Dios. Así que obra esto. Así que el Señor lo quiere hacer. Como yo habré caído ahí. Ok. 5. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Y qué es eso? Eso suena bien, ¿verdad? Si permanecen en mí
y en mis palabras, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestra así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Así que si estás en Él, ya no pedirás de acuerdo a tus deseos. Usted dice, pastor, pero es que yo he pedido tal cosa, yo no la he recibido, ¿verdad? Y yo creo que estoy en Él. Bueno, miren cómo es la cosa. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Cuál es el principio detrás de todo esto? Bueno, que si Él está en ti, ¿verdad? Y tú estás en Él, y su palabra está en ti, tú sabes lo que tú vas a pedir. No vas a pedir cosas que no edifiquen, ¿verdad? Tú no vas a estar pidiendo, ay Señor, dame 2 mansiones. Mira, dice la palabra que no hagamos tesoros en la tierra donde el hollín, ¿verdad? Daña todo. Esa no, Él no la puede dar. Claro, lo que decía con el Pastor Phil, mira, que me entré por ahí y no salí. Pastor Phil me decía, hablando del tema de prosperidad, que le decía a la gente, si yo voy a que el Señor le dé una casa conforme a sus deseos, y no una, que le dé 2. Y él que dijo, no pastor, pero ¿para qué yo quiero? Ya eso es como hacer tesoro en la tierra, porque ¿para qué yo quiero 2 casas? Si tú quieres, si tú pides al Señor 2 casas, y tú vives solamente una, esa segunda casa tú la puedes rentar, por ejemplo, y ese dinero tú puedes enviarlo a las misiones. Si tú tienes una segunda casa, tú puedes quizás albergar misioneros que vengan aquí a trabajar para la obra del Señor. ¿Ve la mentalidad? No es la mentalidad de prosperar para hacer tesoro en la tierra, es de prosperar para avanzar el reino de Dios. Y esa es la prosperidad que el Señor quiere darnos en esta mañana. Yo oro al Señor que me prospere para hacer tesoro en la tierra. Que me prospere para yo poder hacer más cosas. Una de mis deseos era tener una casa aquí en Ponce que tuviera por lo menos 4 cuartos. ¿Por qué? Porque yo quiero tesoro en la tierra, no. Porque yo quería tener un cuarto listo para cuando llegaran las visitas de allá del norte, como dice mi hija, ¿verdad? Ahora cuando bajan los pastores de allá, se quedan en casa. Yo los recibo allí, les sirvo, para mí es una honra poder servirles a ellos, poder cuidarlos, y doy gloria a Dios porque Dios me permitió tener una casa que tiene un cuarto adicional para que yo pueda albergar a las personas que llegan. ¿Ves? Entonces esa es la prosperidad que Dios quiere darnos, una prosperidad que va conforme a su reino. Entonces si su palabra está en ti y Él está en ti, tú vas a saber qué pedir, y como vas a saber qué pedir, ¿qué va a hacer el Señor? El Señor lo va a hacer, el Señor lo va a cumplir porque es su palabra. Piden lo que quieran y se les concederá. Mi Padre será glorificado cuando ustedes den mucho fruto. Es decir, cada vez que nuestras vidas dan fruto, se glorifica el nombre del Padre, ¿verdad? Porque es Dios quien está obrando en nosotros. Si usted mira su vida, muchas de las cosas que tenemos las tenemos por su misericordia. Nosotros estamos vivos porque Él nos creó. Nosotros trabajamos porque Él nos dio trabajo. Nosotros podemos trabajar porque tenemos salud. Tenemos salud porque es quien nos bendice. O sea, busque como usted lo busque, todo tiene que ver con Él. Él está envuelto en toda tu vida, pero Él te quiere dar más. Si permanecemos en Él, Él nos hará fructíferos. Si permanecemos en Él, Él nos va a dar más. Esa es su promesa. No solamente te va a dar a ti, sino que Él promete dar también a tus hijos, ¿verdad? Dice que la palabra que ha puesto en tu boca no faltará en la boca tuya, ni en los hijos de tus hijos hasta una 3ª y 4ª generación. Entonces, la palabra que el Señor quiere que se siembre en nuestras vidas, la quiere sembrar para que dé frutos. Porque en el fruto que tú des, será glorificado su Hijo. Así que hay varias preguntas que tenemos que hacernos en la mañana de hoy, ¿verdad? Tenemos que ver si estamos realmente apegados al Padre, ¿verdad? Si estamos dando fruto. Si la semilla que Él nos dio cayó en terreno fértil. Si tú estás haciendo lo que Él te llamó a hacer. Si estamos buscando la excusa más pequeña para no hacer lo que Él nos dio. Él quiere bendecirnos. Mire, mi insistencia con que usted llegue a la casa, mi labor como pastor de ir y buscar personas, cuidarlas, no es para nada más que no sea que para hacer la voluntad de Dios en su vida. ¿Ve? Yo lo veo a ustedes echan para adelante, yo estoy feliz porque sé que estoy haciendo lo que el Señor me envió. La promesa del Señor es hacernos fructíferos. La promesa del Señor es que estemos bien,
¿Que tendremos aflicción? Por supuesto que vamos a tener aflicción, pero aún en medio de las aflicciones, Él se va a glorificar. Así que estos versículos, yo les animo a que ustedes los sigan leyendo después, porque yo sé que de aquí se puede sacar muchas cosas, ¿verdad? La vid tiene varios componentes y cada componente tiene un significado para nuestras vidas. Pero claro, un domingo no da tiempo, pero queda la responsabilidad de ustedes de seguir leyendo esta palabra. Y si tienen dudas, pastor, la leí otra vez y tuve dudas y no la entendí. Este jueves vamos a tener células en casa de Cuco y de Ilia, y ayer tema va a ser este mismo: el que permanezca en mí será fructífero, ¿verdad? Allí las personas van a tener la oportunidad de hablar, de entender quizás de una manera diferente, los invitados van a poder escuchar, y es una palabra que va a ser de bendición para nuestras vidas. Así que vamos a estar de pie, vamos a orar. Yo creo que la oración de la mañana de hoy es que el Señor nos ayude a dar fruto. ¿Y cómo vamos a dar fruto? Dice la palabra: si estamos apegados a Él. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Eso no somos nosotros, amén. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Si el Rey de Reyes está con nosotros, bendito, ¿qué nos puede faltar? Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separado de mí, iglesia, separado de él, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado. Suena fuerte, es desechado y se seca. Dice que se seca como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, pidan lo que quieran y se les concederá. Miren qué diferencia: el que es desechado, el que es echado al fuego, y el que permanece como el Señor le da todo lo que pide.